Hola, en esta ocasión voy a presentar algunas diferencias entre la crítica de cine y el análisis cinematográfico. Mi nombre es Lauro Zavala, soy investigador en la Universidad Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México, y trabajo en la línea de análisis cinematográfico del doctorado en Humanidades. Con frecuencia se confunde la crítica de cine con el análisis cinematográfico. Sin embargo, son actividades que pueden ser consideradas como opuestas y hasta incompatibles. Por una parte, el análisis es lo contrario de la crítica. Quien practica el análisis es muy poco probable que haga crítica, y quien trabaja haciendo crítica es muy improbable que haga análisis. Por ejemplo, aquí tenemos este libro que escribió el director de cine Guillermo del Toro, donde se hace una crítica a las películas de Alfred Hitchcock. Vemos esta nueva edición publicada por la Cineteca Nacional, que originalmente fue publicado en la Universidad de Guadalajara. Y aquí tenemos un estudio de Adrian Weibel sobre las formas de suspenso narrativo en las mismas películas de Alfred Hitchcock. ¿Cuáles son entonces las diferencias más importantes? Cuando la crítica es muy elaborada y minuciosa, puede llegar a alcanzar la naturaleza de un género literario. Por ejemplo, el trabajo sobre Buñuel en México del crítico español Víctor Fuentes. Por su parte, el análisis cinematográfico es una disciplina académica. Por ejemplo, este manual de Francesco Cassetti y Federico Di Chio, italianos, que ellos mismos consideran como un recetario para elaborar un análisis académico. La crítica es una forma de ensayo, además de su trabajo periodístico e informativo. Por lo tanto, puede ser de carácter aforístico, epistolar o epigramático. Por ejemplo, esta compilación de críticas del autor argentino Ángel Fareta. En cambio, el análisis es una escritura de carácter argumentativo, sistemático y jerarquizado. Esta tradición académica tiene un referente importante en el trabajo de Raymond Belur de los años 70, aunque tiene antecedentes ya desde Eisenstein. Por su parte, la crítica se sostiene en una agenda ideológica y estética, es decir, tiene siempre un subtexto político y artístico. Por ejemplo, lo que conocemos como el abecedario del crítico mexicano Jorge Ayala Blanco. Por su parte, el análisis se sostiene en un método que a su vez se deriva de una teoría del cine. Por ejemplo, este manual de análisis del lenguaje del cine de Alice Bienk, producido en Alemania, que contiene un disco con las secuencias analizadas. En resumen, la crítica es un ejercicio de síntesis que se condensa a su vez en un juicio de valor. Por ejemplo, este trabajo de Fernando Mino sobre el cine de Roberto Gabaldón, director mexicano, mientras el análisis, por su parte, significa estudiar cada componente de la forma y la estructura de una película. Por ejemplo, en este trabajo de El Zúñiga se analizan secuencias particulares del trabajo de Roberto Gabaldón. La crítica, entonces, puede ser resultado de la imaginación literaria. Por ejemplo, este trabajo de Carlos Bonfil sobre el cine negro del mismo Roberto Gabaldón. Y por su parte, el análisis se somete al rigor académico. Por ejemplo, este trabajo del jalisciense Álvaro Fernández, donde se estudia plano por plano el trabajo de Roberto Gabaldón
en la película En la palma de tu mano, de 1950. La crítica debe ofrecer información relevante, tener un estilo característico del autor y ofrecer una perspectiva distinta a cualquier otro crítico. Podemos ver esta antología de los críticos más importantes en los Estados Unidos. Y por su parte el análisis debe tener 3 rasgos: coherencia interna, fidelidad empírica y relevancia cognoscitiva, como lo ha propuesto el mismo Federico Cassetti. Por su parte, tenemos trabajos como el de Michael Ryan y Melissa Linos en esta introducción a las técnicas del análisis cinematográfico. La crítica es imaginativa, puede ser polémica y siempre toma partido. Tiene siempre una naturaleza sesgada. Por ejemplo, esta visión panorámica sobre el cine mexicano del crítico Rafael Aviña. Por su parte, el análisis debe ser preciso, sistemático y riguroso, como cualquier dispositivo funcional. Por ejemplo, este manual de Laurent Julier para el análisis de secuencias, que está dirigido a los profesores que aplican el examen de ingreso a la universidad en Francia. Entonces podemos considerar la crítica como una forma de creación literaria. Por ejemplo, en los textos de Guillermo Cabrera Infante, este conocido escritor cubano, mientras que el análisis es producto de la imaginación semiótica. Por ejemplo, en este manual de Jacques Aumont y Michel Marie, ya traducido al español. En conclusión, podemos considerar al crítico como un escritor. Por ejemplo, en este trabajo sobre las 50 películas más importantes del cine clásico, mientras que el analista es un investigador. Por ejemplo, en mi propio libro de análisis, donde propongo un modelo para analizar una película completa. El crítico se divierte o sufre y entonces invita al lector a divertirse o sufrir con él. Por ejemplo, en este trabajo sobre los westerns más conocidos, mientras que el analista está atento a la consistencia de su método y por lo tanto invita al lector a llegar a la misma conclusión razonada y razonable. Por ejemplo, en estos trabajos de microanálisis fílmico, es decir, de análisis de secuencias particulares, del español Santos Sonsunegui. Para concluir, podemos decir que el crítico es un artista, como es el caso de Jorge Ayala Blanco, mientras que el analista es un experto, como en este manual de análisis producido en Alemania.